Ay, niñas, ay, Vamos a empezar hoy a leer nuestro libro de Juan Salvador Gaviota. Recuerden que en Petit Comité hemos decidido que íbamos a leer esta fábula hasta que todas tengamos los libros en la mano para pues empezar a hacerlo el próximo mes, pero que íbamos a empezar con este. Dice, Richard Bach es escritor y aviador. Es piloto de guerra de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Continúa volando en aviones de su propiedad y participa asiduamente en torneos de vuelo acrobático. Escribe artículos y cuentos para las revistas de aviación y es autor de una decena de libros que han sido traducidos a numerosos idiomas. De su libro más célebre, Juan Salvador Gaviota, se ha vendido más de 30 millones de ejemplares en todo el mundo. 30 millones, la cantidad idónea de cualquier escritor. Madre Santa. Mm. El este es un verdadero, libro de los 60, de los 70, no me acuerdo, pero este, es, el verdadero Juan Gaviota que todos llevamos dentro. Y muestra una fotico hermosa de una gaviotica. de gaviota. Lo bueno de este libro es que es sumamente corto, tiene solamente 4 partes y, y las palabras finales. Entonces vamos, ay, mira, aquí está Vivi. Aquí está Vivi, bienvenida Vivi. Hoy vamos a leer esta fábula pequeñita de Juan Salvador Gaviota, que es súper corta, súper bonita, de mucho aprendizaje, mientras que tenemos todos los libros. Y hoy vamos a arrancar con la primera parte. Amanecía, y el nuevo sol pintaba de oro las olas de un mar tranquilo. Una barca de pesca chapoteaba a 1 kilómetro de la costa cuando de pronto rasgó el aire la voz de la comida llamando a la bandada y una multitud de gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida. Comenzaba otro día de ajetreo. Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota a 30 metros de altura. Bajo sus patas palmeadas, alzó el pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró la velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara, hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos muy concentrado, contuvo el aliento, forzó aquella torsión 1 solo centímetro más. Sus plumas se crisparon, perdió sustentación y cayó. Las gaviotas, como bien es sabido, nunca pierden sustentación, nunca se detienen. Detenerse en medio de un vuelo constituye para ellas una vergüenza y un deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, que sin avergonzarse extendía otra vez las alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando y perdiendo su sustentación de nuevo. No era una ave cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molesta en aprender, sino las normas de vuelo más elementales, como ir y volver entre la playa y la comida. Ojo, aquí yo creo que está lo más importante. La mayoría de las gaviotas Mm. no se molestaban en aprender, sino las normas del vuelo más elementales, como ir y volver entre la playa y la comida. Para la mayoría de las gaviotas, lo que importa no es volar, sino comer. Para esta gaviota, Salvador Gaviota, sin embargo,
No era comer lo que importaba, sino volar. Más que nada en el mundo. Juan Salvador Gaviota amaba volar. Descubrió que ese modo de pensar no era la mejor manera de hacerse popular entre los demás pájaros. Hasta sus padres se desilusionaron al verlo pararse los días solo, al verlo pasarse los días solo, haciendo cientos de planeos a baja altura, experimentando. No comprendía por qué, por ejemplo, cuando volaba sobre el agua a alturas inferiores a la mitad de su envergadura, podía quedarse en el aire más tiempo con menos esfuerzo, y sus planeos no terminaban con el normal chapuzón al tocar sus patas el mar, sino que al rozar la superficie con las patas plegadas en aerodinámico ademán contra su cuerpo, dejaba tras de sí una estela larga y plana. Pero fue al ver los aterrizajes con las patas recogidas, cuyas huellas sobre la arena luego estudiaba. Cuando sus padres se desanimaron aún más, ¿por qué, Juan? ¿Por qué? Preguntaba su madre. ¿Por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la bandada? ¿Por qué no dejas los vuelos rasantes para los pelicos y los albatros? ¿Por qué no comes, hijo? No eres más que plumas y huesos. No me importa ser solo plumas y huesos, mamá. Solo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no. Eso es todo lo que quiero saber. Mira, Juan, dijo su padre con ternura. El invierno está cerca. Habrá pocas barcas y los peces dejarán de salir a la superficie para irse a las profundidades. Si quieres estudiar, estudia acerca de la comida y cómo conseguirlo. Fíjate, se lo decía a su padre con toda su ternura, y no porque no le quisiera, sino porque era lo que su padre siempre había estado acostumbrado y había aprendido, que era a saber cuál era el vuelo solamente de ir a cazar la comida y volver otra vez. O sea, era como que lo que todos tenían instaurado, pero Juan Salvador Gaviota tenía otro. Sobrevivir, Exact- sobrevivir. exactamente, exactamente. Esto de volar es muy bonito, pero no puedes comerte un planeo, ¿sabes? No olvides que el motivo para volar es la comida. Juan asintió obedientemente. Durante los días sucesivos intentó comportarse como las demás gaviotas. Lo intentó de verdad, trinando y volando con la bandada cerca del muelle y las barcas de pesca, lanzándose sobre un pedazo de pan o algún pez, pero no le dio resultado. Es todo tan inútil, pensó, y deliberadamente dejó caer una anchoa duramente disputada a una vieja y hambrienta gaviota que lo perseguía. Podría estar empleando todo ese tiempo en aprender a volar. Vieron que él tenía como una decisión y era como que algo que él tenía entre ceja y ceja, que era Ujú. aprender a volar. Y no aprender a volar para conseguir la comida, no, aprender a volar, a volar. Eso. Había tanto que aprender. No pasó mucho tiempo sin que Juan Gaviota saliera solo de nuevo hacia alta mar, hambriento, feliz, aprendiendo. El tema fue la velocidad y en una semana de práctica había aprendido más acerca de la velocidad que las más rápidas de las gaviotas. A una altura de 300 metros, aleteando con todas sus fuerzas, se metió en un abrupto y flameante picado hacia las olas y aprendió por qué las gaviotas no hacen abruptos y flamantes picados. En solo 6 segundos voló a 100 kilómetros por hora, velocidad a la que el ala levantada empieza a ceder. Una vez tras otra le sucedió lo mismo. A pesar de todo su cuidado, trabajando al máximo de sus habilidades, a altas velocidades,
perdía el control. Subía a 300 metros, primero con todas sus fuerzas hacia arriba, luego inclinándose, aleteando hasta lograr un picado vertical. Entonces, cada vez que intentaba mantener alzada al máximo el ala izquierda, giraba violentamente hacia ese lado y al tratar de levantar el ala derecha para equilibrarse, entraba en barrena como un rayo descontroladamente. Tenía que ser mucho más cuidadoso al levantar esa ala. 10 veces lo intentó y 10 veces el superar los 100 kilómetros por hora terminó hecho un montón de plumas desbocadas, estrellándose contra el agua. Empapado, pensó al fin que la clave debía de ser mantener las alas quietas a alta velocidad, es decir, batir las alas hasta los 70 kilómetros por hora y solo entonces dejar de hacerlo. Lo intentó otra vez a 700 metros de altura, descendiendo en vertical, con el pico hacia abajo y las alas completamente extendidas y estables desde el momento en que superó los 70 kilómetros por hora. Necesitó un esfuerzo tremendo, pero lo consiguió. En 10 segundos volaba como una centella, sobrepasando los 130 kilómetros por hora. Juan había conseguido una marca mundial de velocidad para gaviotas, pero el triunfo duró poco. En el instante en que empezó a salir del picado, en el instante en que cambió el ángulo de sus alas, se precipitó en el mismo terrible e incontrolado desastre de antes y a 130 kilómetros por hora. El desenlace fue como una explosión de dinamita. Juan Gaviota se desintegró y fue a estrellarse contra un mar duro como un ladrillo. Ya había anochecido cuando recobró la conciencia y se encontró flotando en el océano a la luz de la luna. Sus alas desgreñadas parecían de plomo, pero el fracaso le pesaba aún más. Débilmente deseó que ese peso lo arrastrara al fondo y así terminar con todo. A medida que se hundía, una voz hueca y extraña resonó en su interior. No hay forma de evitarlo. Soy gaviota. Soy limitado por naturaleza. Si estuviese destinado a aprender tan solo el vuelo, tendría por cerebro cartas de navegación. Si estuviese destinado a volar a alta velocidad, mis alas serían cortas como la del halcón y comería ratones en lugar de peces. Mi padre tenía razón. Debo olvidarme de esas tonterías. Tengo que volar a casa, a la bandada, y estar contento de ser como soy, una pobre y limitada gaviota. Mm, ¿Cuántas veces en nuestros emprendimientos o en nuestra vida, en uno de nuestros fracasos decimos, bueno, esto es lo que nos toca, se acabó, o cuántas veces lo dejamos? Mm, ¿Cuántas veces lo dejamos? La voz se fue desvaneciendo y Juan se sometió. Durante la noche, el lugar para una gaviota es la playa. Y se prometió a sí mismo que desde ese momento sería una gaviota normal. Así todo el mundo se sentiría más feliz. Cansado, se elevó de las oscuras aguas y voló hacia tierra, agradecido de lo que había aprendido sobre cómo volar a baja altura con menor esfuerzo. Pero no, pensó, ya he terminado con esa manera de ser. He terminado con todo lo que he aprendido. Soy una gaviota como cualquier otra gaviota y volaré como tal. Así pues, ascendió dolorosamente hasta una altura de 30 metros y batió las alas con fuerza, luchando por llegar a la orilla.
Se encontró mejor por su decisión de ser como otro cualquiera de la bandada. Ahora no habría nada que lo atase a la fuerza que le impulsaba a aprender. No habría más desafíos ni fracasos. Le resultó grato dejar de pensar y volar en la oscuridad hacia las luces de la playa. La oscuridad, exclamó alarmada la voz hueca. Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Juan no estaba alerta para escuchar. Me encanta todo esto, pensó. La luna y las luces centelleando en el agua, trazando luminosos senderos en la oscuridad, y todo tan pacífico y sereno. Desciende. Las gaviotas nunca vuelan en la oscuridad. Si hubieras nacido para volar en la oscuridad, tendrías ojos del búho, tendrías por cerebro cartas de navegación, tendrías las alas cortas del halcón. Todo era lo que él se intentaba decir en su cabeza para volver y quitarse su idea de volar alto. Allí en la noche, a 30 metros de altura, Juan Salvador Gaviota parpadeó. Sus dolores y sus resoluciones se esfumaron. Las alas cortas del halcón. Esta es la solución. Qué tonto he sido, se dijo. No necesito más que una ala muy pequeñita. No necesito más que doblar la parte mayor de mis alas y volar solo con los extremos. Alas cortas. Subió a 700 metros sobre el negro mar y sin pensar ni por un instante en el fracaso o en la muerte, pegó fuertemente la parte superior de las alas a su cuerpo, dejando que los afilados extremos asomasen como dagas al viento, y cayó en picado vertical. El viento azotó su cabeza con un bramido monstruoso, 100 kilómetros por hora, 130, 180 y aún más rápido. La tensión de las olas a 200 kilómetros por hora no era ahora tan grande como antes a 100, y con un mínimo movimiento de los extremos aflojó gradualmente el picado y salió disparado sobre las olas, como una bala gris de cañón bajo la luna. Entornó los ojos contra el viento hasta que se transformaron en dos pequeñas rayas y se sintió feliz a 200 kilómetros por hora y bajó con control. Si inició el picado desde 1000 metros en lugar de 500, ¿a cuánto llegaré? Juan olvidó sus recientes decisiones, arrebatadas por aquel fuerte viento. Sin embargo, no se sentía culpable al romper las promesas que se había hecho a sí mismo. Tales promesas solo existen para las gaviotas que aceptan lo corriente. Ojo, las promesas, qué bueno esto, tales promesas solo existen para las gaviotas que aceptan lo corriente. Uno que ha parpadeado la perfección en su aprendizaje no necesita esa clase de promesas. Al amanecer, Juan Gaviota estaba practicando de nuevo. Desde 2000 metros las barcas de pescas eran puntos sobre el agua plana y azul, y la bandada en busca de comida, una nube débil de motitas insignificantes. Así era como él veía desde allá más arriba a las gaviotas ahí rondeando seguramente la playa para poder comer. Insignificantes motitas. Claro, él las estaba mirando desde más alto. Estaba vivo y temblaba ligeramente de gozo, orgulloso de haber controlado su miedo. Entonces, sin ceremonias, encogió la parte superior de las alas, extendió los cortos y angulosos extremos y se precipitó directamente hacia el mar. Al pasar los 2000 metros, logró la velocidad máxima y el viento se transformó en una sólida y palpitante pared sonora, contra la que no podía avanzar con mayor rapidez. Estaba volando recto hacia abajo a 320 kilómetros por hora. Tragó saliva, pues comprendió que si sus alas llegaban a desdoblarse a esa velocidad, se haría trizas, despedazándose en un millón de partículas de gaviota. Pero la velocidad era poder, y gozo, y belleza en estado puro.
Empezó su salida de picado a 300 metros. Los extremos de las alas aparecían borrosos a causa del enorme viento, y en ese camino la barca y la multitud de gaviotas se desenfocaban y crecían con la rapidez de una cometa. No puedo parar. Aún no sabía siquiera cómo girar a esa velocidad. Una colisión significaría la muerte instantánea, de modo que cerró los ojos. Sucedió entonces que esa mañana, justo después del amanecer, Juan Salvador Gaviota había salido volando directamente en medio de la bandada de la comida, marcando 318 kilómetros por hora, con los ojos cerrados y en medio de un rugido de viento y plumas. La gaviota de la Providencia le sonrió por una vez y nadie resultó muerto. Cuando al fin apuntó su pico hacia el cielo, aún zumbaba a 240 kilómetros por hora. Al reducir 30 y extender las alas otra vez, la barca de pesca era una miga en el mar, 1000 metros más abajo. Solo pensó en el triunfo, en conseguir la velocidad máxima. Una gaviota a 320 kilómetros por hora era un descubrimiento, el mayor y más singular descubrimiento en la historia de la bandada. Y en ese momento, una nueva época comenzó para Juan Gaviota. Voló hasta su solitaria zona de prácticas y doblando las alas para un descenso en picado desde 3000 metros, se puso a trabajar enseguida para descubrir la forma de girar. Se dio cuenta de que al mover una sola pluma del extremo de su ala, una fracción de centímetros causaba una curva suave y extensa a gran velocidad. Antes de haberlo aprendido, sin embargo, observó que cuando movía más de una pluma a esa velocidad, giraba como una bala de rifle. Y de ese modo, Juan fue la primera gaviota de este mundo en realizar acrobacias aéreas. Ese día no perdió, este día no perdió tiempo en charlar con las otras gaviotas, sino que siguió volando hasta después de la puesta del sol. Descubrió el rizo, el tonel lente, el tonel lento, el tonel por puntos, la barrena invertida, el medio rizo invertido. Qué bueno. Miren que él tenía un objetivo y dice que no perdió el tiempo en charlar con otras gaviotas. Porque quizás en la charla con esas otras gaviotas le hubieran dicho, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué es lo que va a suceder? Cuando Juan Gaviota volvió a unirse a la bandada, ya en la playa, era noche cerrada. Estaba mareado y rendido. No obstante, y con verdadera satisfacción, dibujó un rizo para aterrizar una vuelta rápida justa antes de tocar tierra. Cuando sepan lo del descubrimiento, pensó, se pondrán locos de alegría. Cuanto mayor sentido tiene ahora la vida. En lugar de nuestro lente pesado y venir a las barcas de pesca, hay una razón para vivir. Podremos alzarnos sobre nuestra ignorancia. Podremos descubrirnos como criaturas de perfección, inteligencia y habilidad. Podremos ser libres. Podremos aprender a volar. Los años venideros susurraban y resplandecían de promesas. Las gaviotas se hallaban reunidas en sesión de consejo cuando Juan tocó tierra. Y parecía que habían estado así reunidas durante algún tiempo. Estaban efectivamente esperando. Madre mía. Juan Salvador Gaviota, ponte en el centro. Las palabras de la gaviota mayor sonaron con la voz solemne propia de las altas ceremonias. Ponerse en el centro significaba siempre una gran vergüenza o un gran honor. En este último caso era la forma en que se señalaban a los jefes más destacados entre las gaviotas. Por supuesto, pensó, la bandada de la comida debió de presenciar mi descubrimiento esta mañana. Pero yo no quiero honores, no tengo ningún deseo de ser líder. Solo quiero compartir lo que he encontrado y enseñarles nuevos horizontes.
que nos están esperando. Y dio un paso al frente. Juan, mira, la idea de él, ojo, no era estar por encima de ellos. Solo quiero compartir lo que he encontrado y enseñar esos nuevos horizontes que nos están esperando. ¿Cuántas veces nosotras no aprendemos algo y queremos contárselo a todo el mundo? O queremos que las demás personas hagan lo que nosotras estamos aprendiendo. Pero Claro, mirad, Juan Salvador Gaviota, prosiguió la gaviota mayor, ponte en el centro para tu vergüenza ante la mirada de tus semejantes. Sintió como si lo hubieran golpeado con un madero. Empezaron a temblarle las piernas y a zumbarle los oídos. ¿Me piden que me ponga en el centro para deshonrarme? Pensó. "Posible. El descubrimiento, no entienden, están equivocados. Por tu irresponsabilidad temeraria, continuó la voz solemne de la gaviota mayor, al violar la dignidad y la tradición de las familias de las gaviotas, el que a uno lo pusieran en el centro para deshonrarlo significaba que lo expulsaban de la sociedad de gaviotas, desterrándolo a una vida solitaria en los lejanos acantilados. Algún día, Juan Salvador Gaviota, aprenderás que la irresponsabilidad se paga. La vida es lo desconocido y lo irreconocible, salvo que hemos nacido para comer y vivir el mayor tiempo posible. Una gaviota nunca replica el consejo de la bandada, pero la voz de Juan se hizo oír. ¿Irresponsabilidad, hermanos míos? Gritó. ¿Quién es más responsable que una gaviota? ¿Que ha encontrado y que persigue un significado, un fin más alto para la vida? Durante 1000 años hemos escarbado tras las cabezas de los peces, pero ahora tenemos una razón para vivir, para aprender, para ser libre. Dadme una oportunidad, dejadme que os muestre lo que he encontrado. La bandada parecía de piedra. Se ha roto la hermandad, declararon al unísono las gaviotas, y todas se pusieron de acuerdo en cerrar solemnemente los oídos y darle la espalda. Juan Gaviota pasó el resto de sus días solo, pero voló mucho más allá de los lejanos acantilados. Su único pesar no era la soledad, sino que las otras gaviotas se negasen a creer en la gloria que les esperaba al volar, que se negasen a abrir los ojos y a ver. Y nunca mejor dicho el dicho de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ujú, Cada día aprendía más. Aprendió un picado aerodinámico a alta velocidad. Podía ayudarlo a encontrar aquel perro raro y sabroso que habitaba a 3 metros bajo la superficie del océano. Ya no le hicieron falta barcas de pesca ni pan duro para, para sobrevivir. Aprendió a dormir en el aire fijando una ruta durante la noche a través del viento de la costa, atravesando 150 kilómetros de sol a sol, con el mismo control interior. Voló a través de espesas nieblas marinas y subió sobre ellas hasta cielos claros y deslumbradores, mientras las otras gaviotas yacían en tierra, sin ver más que niebla y lluvia. Aprendió a cabalgar los altos vientos que soplaban hacia tierras adentro para regalarse allí con los más sabrosos insectos. Lo que antes había esperado conseguir para toda la bandada, lo tuvo ahora para sí mismo. Aprendió a volar y no se arrepintió del precio que le había pagado. Juan Gaviota descubrió que el aburrimiento, el miedo, la ira son las razones por las que la vida de una gaviota es tan corta. Al desaparecer aquella de su pensamiento, tuvo, por cierto, una vida larga y buena. Wow.
cuántas veces el miedo nos aleja de ese sueño que tenemos o de eso que podríamos hacer, pero no hacemos porque nos da miedo. Qué Pues bonito esto, ¿verdad, chicas? tan, tan sencillo y tan claro de que tenemos que expandir nuestras alas, sin importar el que dirán. Y Mm, volar alto porque en perspectiva se ve mejor. qué bonito, qué bonito. Mirar cómo todas las Wow, maravilloso. gaviotas, dale, Adela. Digo, wow, es maravilloso. Yo cuando leí la primera vez, cuando sentí, ¿no? Digo, uno quiere salir adelante, quiere hacer cosas y todo esto, y la gente te dice, no, no puedes, no, esto no es posible, que aquí, que allá y todo esto. Entonces, después Juan Salvador Gaviota se va a a sus compañeras a decir a sus familiares, ¿no? Miren, he encontrado esto, que es bueno, vamos, ¿no? Y todo esto, bien contento y qué pasó, lo desterraron, ¿no? Entonces Ujú. es como nos hacen las personas también, nos hacen de lado, nos critican y tanta cosa, ¿no? Entonces, en esa parte yo lloré, la verdad. Y es, es raro, el pobre Juan Salgado Gaviota y después tuvo que vivir solo y hacer, ¿no? Pero mira, cómo nos incentiva a crecer más, a volar alto, a saber que no hay solamente este sobrevivir en este mundo, ¿no? Estamos más que para eso, ¿no? A elevar nuestra alma, a crecer espiritualmente y también materialmente, ¿no? Porque estamos seres duales aquí en la Tierra. Entonces, es maravilloso, ¿no? Como te ayuda a volar alto, Y mire, a no consentirte y, bueno, decir solamente venir a sobrevivir, sino a perseverar, a ser constante, a aprender lo que queremos, ¿no? Y estar en nuestro propósito. y mire que casi siempre cuando emprendemos, todas aquí hemos emprendido alguna vez, los que menos nos apoyan son la familia. Ujú. Los que más dudan de nosotros son la familia. Normalmente, siempre, y eso fue lo que le pasó a él. Mire como él todo feliz pensando de que le iban a dar honores y resulta que antes era la vergüenza, o sea, lo sacaron, era una deshonra el hecho de lo que él estaba haciendo. Pero mire cómo él no se dejó como intimidar o no dejó de volar por eso, aceptó su destino, se marchó y siguió viendo desde allí y gozó. Y mire que su perseverancia y su decisión lo llevó a gozar no solamente de las cabezas de los peces, sino de insectos, de poder ver otras cosas, de quizás comerse un pescado entero en vez de la cabeza, que era lo que se Claro, comían ellos. claro. Ellos comían las sobras que les dejaban y él, o sea, su perseverancia en, en aprender, en ser mejor, eso mismo le ayudó a no a dejar de comer, a comer, pero a comer lo bueno, lo que él se merecía, Exquisitez. por haber Exacto, avanzado. Sí, sí. exactamente. Así es, así es. Que bueno, esta lectura yo sé que nos va a dar como ese plus, Más claridad. más claridad, exactamente. Si Dios quiere, nos vemos mañana, mis Muy mujeres bien. hermosas. Muchísimas gracias por esta lectura tan maravillosa y nos vemos mañana. Muchas